Vamos a hablar acerca de este importante filósofo de la antigua Grecia como es Aristóteles, que tiene un sinfín de libros, de lo más destacados por supuesto la política, pero hoy quisiéramos reflexionar acerca de un texto sumamente importante que abarca temas sobre la ética, sobre la virtud, sobre la riqueza, pero del tipo, desde el punto de vista no material, sino más bien una riqueza moral, ¿no? Que es lo que últimamente se está perdiendo en estos escenarios, tanto colectivos como políticos, como económicos, como sociales, ¿no es cierto? Entonces, con ello voy a referirme a los cuatro primeros libros del texto de Aristóteles, la Ética a Nicómaco. Y a modo de reflexión, vamos a ir soltando algunas preguntas en cuestión para ir respondiendo de acuerdo a cómo habría, digamos, respondido en aquel entonces Aristóteles, entendiendo el contexto también en el cual se escribe este libro, ¿no? Las cosas, por supuesto, han cambiado, han variado de cuándo se escribe este importante texto a cómo lo vemos actualmente, ¿no? Hay muchas cosas que han ido apareciendo y surgiendo con relación a ello. Una de las primeras preguntas reflexivas, Aristóteles sostiene que todas las acciones humanas buscan el bien supremo. Desde el derecho, ¿cuál crees que sería el bien supremo? Bueno, considero que el bien supremo, desde el punto de vista del derecho, como es que aparece y es para resolver las controversias que existen entre los seres humanos, para poner un orden. Pero para poner un orden es necesario la aplicación de normativas, de leyes vigentes. Entonces, ¿qué es lo que se busca con resolver controversias? Es justamente un principio supremo, un principio fundamental, que es que quien administre justicia lo haga desde el punto de vista del valor supremo, que es el valor justamente de la justicia. Porque administrar justicia no significa favorecer a unos y perjudicar a otros, porque ese punto de vista te estarías convirtiendo en un ser arbitrario. Si lo tomaron desde el punto de vista actual del juez, sería un juez arbitrario que no tiene la razón y que podría prestarse para intereses alejados a los principios básicos, el principio del derecho, que por supuesto es la administración de la justicia, sin reservas y digamos sin prejuicio de otros. Para mí entonces desde este punto de vista, ¿cuál cree que sería el principio básico, el principio de la justicia? Porque es el valor fundamental que está enfocado al ámbito del derecho. Eh, la otra pregunta, Aristóteles define a la felicidad, eudainomia, como el fin último de la vida humana. Desde tu perspectiva como futuro abogado, ¿cómo crees que el derecho pueda contribuir a la felicidad de las personas en una sociedad? Bueno, es una pregunta, la verdad que bastante utópica y bastante idealista desde este punto de vista, bueno, según mi reflexión. Primero que todo, porque como ya he respondido en la primera interrogante, el derecho lo que busca es la justicia. Y para defender la justicia o para resolver controversias, tomando como punto de vista este lado de la justicia, hoy en día pues estamos en una época en el que la felicidad se logra, digamos, en la persona a través de obtener algo que normalmente estamos buscando, ¿no? Em, Retomando el hilo de la conversación, diríamos pues cómo el derecho puede construir una sociedad, digamos, en la que exista felicidad, pues cuando la administración de la justicia por quienes operan dentro de las propias instituciones del Estado, dentro del Poder Judicial, para ser más precisos, es que se resuelvan los casos de manera correcta, de manera idónea, además de ello, con una motivación de los casos, ¿no? Para ello, ¿cómo crees que el derecho pueda contribuir a la felicidad de las personas? Pues resolviéndose, como digo, los casos de una manera justa,
de manera equitativa. Por supuesto que al resolver los casos siempre hay personas que ganan y por supuesto siempre hay personas que pierden, pero dentro de todo este ambiente casi convulso, casi, digamos, desigual en el que se resuelven las competencias, siempre hay un lado de la verdad, ¿no? Y cuando la verdad es universal, cuando se resuelven las cosas de manera correcta, eh, será siempre bien visto por la sociedad, ¿no? Entonces actualmente estamos en un escenario en el que desgraciadamente estos valores se han ido perdiendo, en el que el derecho precisamente ya no sirve para responderle a los intereses ciudadanos, a los intereses colectivos, sino más bien se ha prestado para apoyar a una tira de corruptos, a una tira de amigos, a una tira de delincuentes que pululan en el poder y que circulan entre ellos una serie de vicios, ¿no? Entonces estamos actualmente alejados de esos principios éticos, sus principios del valor fundamental como es la felicidad desde el punto de vista del derecho. Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees que el derecho pueda contribuir a la felicidad de las personas en una sociedad, volviendo justamente a esos principios básicos del derecho? A donde tengamos que volver a poner sobre el tapete cuáles son aquellas cuestiones que verdaderamente importan a una sociedad y que nos van a encaminar hacia una más justa, más equitativa, más igualitaria, ¿no? No digamos que entremos a ese debate en el que busquemos un estado socialista, un estado comunista, no, sino más bien un estado donde podamos vivir en conjunto, donde las desigualdades al menos sean mínimas, pero que se pueda vivir en comunidad, en colectivo, que es algo que se está perdiendo y que parece difícil volver a retomar. Otra pregunta reflexiva sería, según Aristóteles, las acciones humanas son el resultado de elecciones deliberadas, por supuesto, ¿no? Como estudiante de Derecho, ¿cómo crees que los abogados deben equilibrar la ética personal con las exigencias de la ley al tomar las decisiones? Y esto es una pregunta bastante compleja que en realidad llama más que a la práctica a un tema bastante reflexivo. Cuando uno es estudiante de derecho cree que todo es color de rosas y que uno va a cambiar el mundo. Pero el tema es que ya tenemos una estructura funcional que opera así dentro de las propias instituciones y si uno quisiera ir contracorriente, la verdad es que las cosas no van a salir como uno cree y más bien podrías resultar como una persona equivocada al margen de que los principios propios suyos de uno mismo contribuyan a un desarrollo personal y a un desarrollo de la sociedad como es lo que verdaderamente se requiere. Pero los abogados deben equilibrar la ética personal, por supuesto que sí. Una cosa es lo que los principios teóricos, los principios básicos se consideren, ¿no? Y otra cosa es la exigencia al tomar las exigencias de la ley, al tomar las decisiones. Eh, Algunos casos, por ejemplo, en los que se converge la ética con el tema de la ley, es precisamente cuando uno infringe una norma o está en contra de la ley. Porque aquí aparentemente uno podría estar hablando de principios sobre la ética, de no mentir, de no eh, coimear, por ejemplo. Pero veamos casos concretos, veamos casos puntuales cuando, por ejemplo, un ciudadano o uno mismo podría estar libando licor en una zona, en un horario en el que no debería, o cuando conduces en estado de ebriedad, o cuando te pasas una luz roja. Por ejemplo, son principios que las normas de tránsito regulan.
Pero sin embargo, cuando uno está frente a esos hechos, saca a relucir unos principios o unos temas que verdaderamente no van acorde con lo que uno pensaría o diría, ¿no? Entonces la práctica es totalmente contradictoria y los abogados estamos llamados a mínimamente cultivar esos principios, no solo de palabras, sino también de acción. Eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Aristóteles, en otra de las interrogantes, argumenta que la virtud se desarrolla a través de hábitos. Como futuro profesional de derecho, ¿qué virtudes consideras esenciales para tu ejercicio profesional y cómo las estás cultivando? Creo que uno de los principios básicos que como futuro abogado uno debe recordar siempre es el principio de la ética. ¿Y qué es lo que persigue el derecho? Que es defender siempre el lado de la justicia. Entonces, considero yo que estas son una de las características fundamentales y que por supuesto no debo de alejarme nunca. ¿Cómo las estoy cultivando? Siempre las he cultivado desde el punto de vista de la lectura y desde el punto de vista de practicar el principio fundamental que es la justicia. Entonces, practicando la justicia, dando a cada quien lo que corresponde, si hay una infracción hay que pagarla, no intentando no ir al margen de la ley, sino más bien comportarse como un ciudadano ejemplar, que creo que es lo que corresponde, ¿no? Cultivar estos principios, no dejarlos pasar. La ética dentro de la función pública, dentro de la administración pública, la ética también en el principio de cliente abogado, ¿no? No romper nunca con el lado del secretismo profesional. Cuando el cliente cuenta algo a su abogado, por supuesto tiene que mantenerse siempre el grado de confianza, el grado de la familiaridad y no ir más allá de ello, no romper esos esquemas, ¿no? Que mucho hoy en día a través de las redes sociales, por ejemplo, a través de la televisión, se rompe ese esquema, esa confianza, ¿no? Y se cuenta y se ventila todo, y entonces ¿dónde quedan los principios? Se está perdiendo estos principios básicos de lo que es la justicia, el principio de la ética profesional. Como última interrogante, en muchas ocasiones el bien común y la felicidad individual no están alineados. ¿Cómo puede el derecho equilibrar estas dos perspectivas? Bueno, el bien común y la felicidad individual actualmente no están alineados porque precisamente la justicia ya no está llegando a todos. Es una justicia que se tergiversa, es una justicia que ya no es equitativa, que no se distribuye de manera proporcional entre los ciudadanos. Entonces existen muchas discrepancias, mucha desigualdad. Entonces la desigualdad al acceso de oportunidades, al acceso de la libre igualdad ante la ley, es algo que nos está faltando. Entonces, ¿qué podría ocurrir con el derecho para que se puedan equilibrar justamente estas cosas? Bueno, precisamente reconociendo y protegiendo los derechos individuales como aparece muy bien en la Constitución, pero que no se practica. Otro de los principios que me parece fundamental que debería de proporcionarse es promover la participación y el diálogo y bueno, que sea una justicia distributiva, la igualdad y la equidad, ¿no? Eh, ¿Por qué digo que se reconozcan en principio los derechos individuales como están consagrados en la Constitución, pero que a su vez se pongan en práctica? Me parece que esta es una de las cosas que nos están alejando un poco el sistema de justicia, que no lo vemos proporcional, que no lo vemos que administra, digamos, la justicia de una forma equitativa, sino más bien lo hace de manera desigual. Entonces, haciéndolo de manera desigual perjudica el interés colectivo y solo otorga felicidad a quienes así logran un cometido y logran un rostro compulgido, un rostro triste en quienes ven que el sistema de justicia se presta justamente para arbitrariedades y optamos justamente por irnos hacia otras instancias que la verdad no contribuyen a un desarrollo de la ciudadanía, un desarrollo colectivo como debería. Esa es mi respuesta. Muchas gracias.